hablar del arraigo familiar, pero el arraigo familiar es muy extenso y quiero que todos ustedes aprendan cómo solicitar un arraigo familiar, y hoy nos vamos a centrar en ese arraigo familiar que da derecho a los padres de menores nacidos en España. El día de hoy hablaremos de este tipo de arraigo familiar que está contemplado en el artículo 124, en el punto concretamente número 3, si la memoria no me falla, ¿vale? Y luego hablaremos de el proceso que se tiene que hacer anteriormente para poder solicitar el arraigo familiar, porque muchas personas me han preguntado, es que voy a tener un bebé aquí en España, entonces ya puedo ir solicitando el arraigo familiar, es que ya mi bebé nació, ya puedo solicitar el arraigo familiar, yo tengo libro de familia, puedo solicitar el arraigo familiar, y queremos dejar en claro todas esas dudas que nos hacen en nuestro despacho, porque es muy importante, ya que muchas personas que han llegado a nuestro país, han fijado su residencia en España después de tener una estabilidad. Yo creo que no tanto la estabilidad económica que puedan llegar a tener, sino una estabilidad emocional, una estabilidad familiar. Han decidido tener a su familia, a sus hijos en España, y de unas nacionalidades, no todas, de 14 países, pueden tener derecho a solicitar la nacionalidad española por simple presunción. El arraigo familiar. Yo sé que ahora muchos extranjeristas, muchos abogados especialistas en extranjería se dedican a hacer videos y a redes sociales, pero yo no quiero cambiar mi temática, y es que yo quiero hablar de tú a tú, como les hablo cuando vienen a mi consulta. Cuando vienen a nuestro despacho, recuerden que Asesoría, Servicios y Extranjería tiene oficina física en Madrid, en el Paseo Delicias 20, segundo A, en el metro Atocha Renfe. Atendemos con cita previa y también hacemos videoconsultas si tú quieres tener una asesoría con nosotros, ¿de acuerdo? En nuestro despacho contamos con abogados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, porque sé que también ahora hay muchas personas que en las redes sociales recalcan de, ay, es que hay que fijarse que sea con abogado, que no sea con abogado. En Asesoría de Servicios y Extranjería tenemos nuestro colegiado, nuestro despacho tiene la firma registrada ante la delegación de gobierno, porque para poder presentar trámites de extranjería tenemos que estar registrados. Estamos registrados por el Colegio de Abogados ante la delegación de gobierno en el departamento de extranjería. Estamos igualmente registrados en el Colegio de Abogados para presentar las nacionalidades, y estamos en este momento por demanda de nuestros clientes prestando el servicio penal. O sea que si usted se presenta una situación como la que se nos presentó el fin de semana, un cliente llevaba con nosotros un trámite de asilo, ha tenido una pequeña situación, no voy a detallar cuál, y ha tenido que tener una asistencia del letrado, hemos prestado ese servicio. Así es que si usted se encuentra en esta situación y necesita que le asistan, en nuestro despacho tenemos profesionales que nos encargamos de realizar su asistencia, pues somos abogados colegiados en Madrid, prestamos servicios en Madrid, toda la comunidad de Madrid, Toledo y lo que tenemos alrededor, como Guadalajara, Toledo, Ávila, etcétera, ¿de acuerdo? Entrando ya en materia respecto al arraigo familiar, ¿vale? Y lo que les quería decir es que muchos despachos o muchos abogados hacen videos indicando que el artículo, que el real decreto, no sé qué. No, yo quiero que usted sepa qué es el arraigo familiar contado por mí, ¿vale? En palabras textuales, en palabras claras que nos entendamos. Arraigo familiar. Existe el arraigo familiar, pero el arraigo familiar está contemplado en varias situaciones, supuestos. El día de hoy vamos a hablar por tener un hijo en España, el cual, si obtiene la nacionalidad española por simple presunción, los padres van a poder solicitar el arraigo familiar. Entonces, remontémonos a qué padres pueden hacerle a sus hijos la nacionalidad de simple presunción. Todos aquellos padres que al nacer su hijo en el territorio español puedan obtener la nacionalidad de este país. A ver, podemos explicar lo que es el apátrida, lo que es no obtener la nacionalidad por sangre, sino por territorio. O sea, yo me podría extender en todo ese aspecto, pero no lo quiero hacer porque quiero que usted me entienda
en la situación, yo sé que hay mucho profesional del derecho que también, aunque haya estudiado derecho en otros países como Colombia, Venezuela o Perú, pues me van a entender, pero no todos los casos son iguales. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Yo soy colombiana, me he casado o tengo un hijo, no me he casado, tengo un hijo con una persona de Marruecos. Yo misma voy a hacer las preguntas y las voy a contestar para que ustedes me entiendan. Como colombiana me he casado con un nacional de Marruecos. ¿Puede mi hijo obtener la nacionalidad española? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el hijo del marroquí, pero un marroquí varón, da directamente la nacionalidad a su hijo en cualquier territorio. Entonces, si yo como colombiana tengo un hijo como marroquí, mi hijo es español, es colombiano, mi hijo es marroquí. Pero resulta que yo soy mujer marroquí y tengo mi hijo con un colombiano. ¿Puede mi hijo obtener la nacionalidad española o puede obtener la nacionalidad de Marruecos o puede obtener la nacionalidad colombiana? Es correcto. Yo como marroquí tengo mi hijo no nace marroquí si soy mujer. Y si es de un colombiano, esta nacionalidad mixta permite que al yo renunciar a la nacionalidad colombiana y como no le doy la nacionalidad de Marruecos, por el niño no quedarse apátrida, es decir, sin patria, puedo solicitarle la nacionalidad por simple presunción. Empecé por lo más gordo para que les quede un poco claro, porque lo mismo va a suceder, pero en el caso de cualquiera, tanto padre como madre venezolano. Es decir, tenemos que tener en cuenta que ahora con lo que se nos presenta en España, la multicultura, y aparte de eso, las mezclas de las nacionalidades, nos encontramos diariamente con que yo soy venezolana y mi pareja es colombiana. Vamos a tener un hijo, entonces, ¿mi hijo puede ser español? No, porque el venezolano da la nacionalidad al menor así nazca en el territorio español. Entonces, estas nacionalidades mixtas de colombiano y venezolano no permite que el menor obtenga la nacionalidad por simple presunción. Seguimos con los ejemplos. Los padres, los dos, son colombianos. Estoy embarazada, voy a tener a mi bebé. ¿Qué tengo que hacer? Pues es muy sencillo. Una vez nace tu bebé, el bebé se registra. Mucho cuidado que hay gente cuando se me confunde y me dice, yo ya tengo la nacionalidad y me traen una partida de nacimiento. Tengan en cuenta que todo menor nacido en España va a obtener una partida de nacimiento, un registro de nacimiento, porque se tiene que registrar ese menor que ha nacido en España. Pero esto no significa que este menor sea español. Debemos realizar un procedimiento. Entonces, vamos a hablar de colombianos o peruanos o cubanos, ¿vale? O entre sí, es decir, un cubano con un colombiano, un peruano con un colombiano, un peruano con un cubano, colombiano con colombiano. Estas nacionalidades que sí nos permiten solicitar a nuestros hijos la nacionalidad por simple presunción. Una vez nace el bebé, el menor nace, lo puede registrar tanto en el hospital como en el registro que le corresponda. Vamos a hablar de Madrid. El menor nos nace en el 12 de octubre. En el mismo hospital tienen el servicio de registro, que es que ellos le registran el menor, luego mandan los datos registrales al registro civil central de Pradillo y luego usted o al domicilio le llega la partida de nacimiento del menor. ¿Esta partida de nacimiento del menor ya dice que mi hijo es español? No. Esa partida de nacimiento, que ya no da libro de familia, pero antes llegaba con un libro de familia, indica que su hijo ha nacido en España. ¿Qué debo hacer para solicitarle la nacionalidad a mi bebé que acaba de nacer en España y ya lo registré? Con la partida de nacimiento o el registro civil de nacimiento, debo acercarme al consulado de mi nacionalidad. Pero es que yo soy colombiana y mi marido es ecuatoriano, no, porque estoy hablando de las nacionalidades que sí lo permiten. Yo soy colombiana y mi marido es cubano, ¿vale? No pasa nada. Vaya su marido al consulado cubano y pida un certificado de no nacionalidad. Vamos a hablar de mixtos y también, o sea, si son los dos colombianos, pues en el consulado cubano, colombiano, si son los dos cubanos, pues en el consulado cubano. Pero si son mixtos, pues entonces el progenitor de la nacionalidad cubana pide el certificado de no nacionalidad en el consulado cubano y el progenitor colombiano lo pide en su consulado colombiano o en su consulado peruano. En el momento que vamos a solicitar la nacionalidad de simple presunción de este menor, lo que nos van a solicitar son los siguientes documentos. Luego, cuando editemos el video, lo vamos a poner
editado qué documentación necesito para solicitar la nacionalidad de simple presunción del menor nacido en España, de nacionalidades mixtas o del listado de estos 14 países. Ven, yo de una vez digo cuáles son estos 14 países para que nos entendamos. Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guinea-Bissau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Uruguay. Acabo de nombrar 14 nacionalidades. Ecuador salió de este listado exactamente el 20 de octubre del 2008. Marruecos solamente en el caso de que la madre sea marroquí y el padre de alguno de estos 14 países. Si el padre es marroquí, aunque la madre sea de estos 14 países, no es posible solicitar la nacionalidad de simple presunción, ¿vale? Y de Palestina, en el caso de los palestinos hay que consultarlo porque hay una ley que varía mucho según los matrimonios mixtos, la ley del país de origen del cónyuge, que no sea palestino, el país que les acoge, el estatus que tengan migratorio en ese momento en el país, etcétera. O sea que de Palestina hay que tener un poco de cuidado. Pero de Marruecos, ¿vale? Si la madre es marroquí y el padre es de alguno de estos 14 países, el niño tiene derecho a la simple presunción. Si el padre es marroquí, aunque la madre sea de alguno de estos 14 países, no es posible. Y repito los 14 países por si usted está en espera de un bebé y usted es de Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guinea-Bissau, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Uruguay. Si es de alguna de estas nacionalidades, puede solicitar la nacionalidad de simple presunción del menor con el certificado de nacionalidad, con el certificado de, lo iba a decir correctamente, con el certificado de no nacionalidad del menor y de los padres, con el registro civil de nacimiento, el empadronamiento y la fotocopia del documento. Ahora yo quiero entrar a hablar qué sucede en Madrid. Madrid, yo puedo decir que Pradillo es de los registros más demorados que existe, pero para mí es de los más eficientes que hay. ¿Por qué? Porque Madrid tú le mandas un email con la fotocopia del pasaporte de mamá, fotocopia de pasaporte de papá, empadronamiento, certificado de no nacionalidad del menor y de los padres, el registro civil de nacimiento y nos asigna una cita para dar la nacionalidad del menor. Leganés nos manda que la saquemos por internet para luego mandarla por registro y luego nos pide, aparte de lo que ya acabo de nombrar, el registro civil de nacimiento apostillado de los padres. Getafe nos pide eso y nos hemos encontrado con otro sitio donde nos han pedido los antecedentes penales. ¿Para qué? No lo sé, pero ya sabemos cómo funciona España y sus diferentes subdelegaciones, las cuales tienen sus propios requisitos que no tienen nada que ver ni que están contemplados en el Código Civil, pero que ellos lo aplican. Y como aquí yo no vengo en este momento a hacer video de los artículos, sino de que usted entienda cómo debe hacer el procedimiento y aprenda a realizar correctamente este procedimiento. Entonces, volvemos hacia atrás y yo acabo de tener mi bebé en el 12 de octubre, allí lo he registrado, me han dicho que la partida me llega a casa. Cuando me llega la partida a casa, recopilo el resto de documentación como mi identificación y la del padre, el empadronamiento, los certificados de no nacionalidad y me dirijo al registro de Pradillo, si estoy empadronada en Madrid, a solicitar la nacionalidad por simple presunción del padre. Para la primera cita deben ir los dos, para la segunda cita ya no es necesario, y eso que Madrid no está dando sino en una sola cita, haciendo todo el procedimiento. Pero también debemos tener en cuenta que si el niño se nos adelantó y nos nació en Madrid, pero yo estoy empadronado en Getafe, la nacionalidad yo la tengo que solicitar donde nació el menor, pero la inscripción me la envían, el registro lo tengo que hacer donde nació el menor, pero la nacionalidad me la envían para hacerle la marginación de la presunción de la nacionalidad del menor en donde me encuentro empadronado. No olvidemos eso. ¿Cuánto tiempo me va a tardar en llegarme la partida de nacimiento? Más o menos un mes. Y después de que en Madrid, un mes.
y después de que me llega la partida de nacimiento y solicito mi nacionalidad, la nacionalidad del menor por simple presunción, ¿cuánto tiempo tarda en llegarme esa partida de nacimiento con esa marginación? Aproximadamente de 3 a 4 meses. O sea que cuando nuestro bebé tiene más o menos unos 3, 4, 5 meses, ya voy a poder realizarle el DNI y el pasaporte. Y aquí hago una pausa muy importante. ¿Por qué? Porque si yo como extranjero me encuentro de manera irregular, aunque mi hijo tenga una partida de nacimiento que diga que es para DNI y pasaporte y que me permite hacerle el DNI español, nos encontramos frecuentemente con situaciones de padres que van a las comisarías para realizar el DNI y pasaporte de este menor sin haber solicitado su residencia primero. ¿Y con qué nos encontramos? Con detenciones y orden de expulsión porque se encuentran de manera irregular en España. En Asesoría de Servicios y Extranjería, el consejo que te damos es: organiza primero tu documentación y luego piensa en hacer pasaporte para el bebé, porque estamos desesperados por que lo conozcan en nuestro país de origen. Pero si no, los van a conocer a los 3 al mismo tiempo si no tienen la documentación, porque posiblemente les inicien un procedimiento sancionador de expulsión del territorio español. Entonces, ya nació mi bebé, ya me llegó la partida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr a ir a hacerle el DNI y el pasaporte? No, correr a presentar mi documentación ante la delegación de gobierno, porque en España el menor hasta que no tiene 14 años no está obligado a tener un DNI, un pasaporte, o sea que su partida de nacimiento o libro de familia, si todavía se lo otorgan, es el documento identificativo o representativo del menor. Entonces, yo lo que hago es que si ya mi bebé tiene la nacionalidad española en una partida de nacimiento, pues entonces procedo a solicitar mi arraigo familiar. Y en sí este video de hoy es el arraigo familiar, pero yo no podía iniciar el arraigo familiar sin antes decirles cómo hacían para que ese menor tuviera la nacionalidad y usted pudiera solicitar el arraigo familiar. Entonces, para solicitar el arraigo familiar, resulta que en el camino papá y mamá no están juntos, están empadronados en diferentes domicilios. Esto no es impedimento para solicitar la nacionalidad del menor, pero sí podría llegar a ser un impedimento para que me den la tarjeta de arraigo familiar por dicho menor. Es decir, no solamente es que el menor tenga mi apellido y que yo lo haya reconocido como hijo mío, es que se supone de que o convivo con el menor o me hago cargo de las medidas paternofiliales y sus gastos del menor por medio de o una sentencia judicial, un convenio regulador o una declaración ante notaría de la progenitora del menor o progenitor, donde indica que me hago cargo de los gastos de dicho menor. Es decir, si estoy empadronado en el mismo domicilio, los requisitos han de ser pasaporte, empadronamiento familiar, antecedentes penales del padre, partida de nacimiento del menor y la tasa que corresponde 38,28. Pero resulta que no, yo no estoy empadronado en el mismo domicilio del menor. Si no es así y no tengo un convenio regulador, una sentencia judicial, las medidas paternofiliales del juzgado de familia, entonces tendremos que tener una declaración donde indica el otro progenitor que yo me hago cargo de las medidas paternofiliales de este menor. Porque si no, entonces no me van a conceder el arraigo por no estar empadronado en el mismo domicilio. Esto es un punto muy importante que tenemos que tener presente, porque muchas personas me traen las copias de los empadronamientos, escolaridad, DNI y mil cosas que no son necesarias para reemplazar el empadronamiento. Y lo único que no me reemplaza el empadronamiento es yo tener la sentencia o la medida de hacerme cargo de las obligaciones que me genera el menor por medio de las medidas paternofiliales. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que tengo antecedentes. ¿Me van a conceder el arraigo? No. Es muy importante saber que entre los requisitos está el no contar con antecedentes en el territorio español, territorio Schengen o en el país donde hemos residido en los últimos 5 años o en nuestro país de origen.
Mira, fue súper rápido porque no quería confundir con todo. No quiero meter otro tema que no sea arraigo familiar para que el video me quede súper claro y luego cuando me pregunten yo pueda decir, este video le explicó todo el arraigo familiar. Porque en los otros videos me preguntan de otros temas y al responder, luego la gente se me queda en el video ya trastornado. Este video solo es arraigo familiar y arraigo familiar desde el inicio de la nacionalidad del menor nacido en España. Entonces vamos a responder las preguntas que nos están haciendo. Camimá, mi esposo vive aquí conmigo indocumentado. ¿Puedo pedirle arraigo? Dependiendo. Si usted está casada, si usted tiene nacionalidad, puede pedirle arraigo. Tendríamos que valorar las circunstancias. Carlos 13692. ¿Conviene el arraigo familiar o comunitario por descendiente mayor de 21 años? Si tú tienes más de 21 años y tienes la solvencia económica, tu familiar tiene solvencia económica, es decir, tiene contrato y nóminas y demuestras la dependencia, pues puedes hacer el comunitario. Pero si el familiar no tiene la solvencia económica, pero tiene que demostrar la dependencia por ser mayor de 21 años, puedes solicitar el arraigo familiar. ¿Qué familiares de españoles se incluyen en el arraigo familiar? En el arraigo familiar, el que hablamos hoy solo es para ascendientes, o sea, para padres de menores nacidos en España. Pero el arraigo familiar lo vamos a organizar y luego vamos a hacer otro videito para arraigo familiar, hijos mayores de 21 años, arraigo familiar de cónyuge, pareja registrada, ascendientes, descendientes, para suegros, para hijos de parejas. O sea, el arraigo familiar incluye familia directa, por decirlo de alguna manera. Milim, ¿qué tiempo de validez tendrán las tarjetas de arraigo familiar de Ciudadano de la Unión y del arraigo familiar? Las dos tienen una validez de 5 años. Rafa 1986, ¿estas autorizaciones habilitan a trabajar? Correcto, te habilitan a trabajar y países iberoamericanos pueden solicitar la nacionalidad a los 2 años. Diana González, ¿cómo traigo a mi hijo de 30 años? ¿Se puede? Después de que demuestres la dependencia económica, que este hijo tiene la necesidad de ser reagrupado y que ha vivido y ha dependido de ti los 2 últimos años y tú tienes cómo mantenerle y él no ser una carga en el Estado español, sí. Álvaro José 31, mi padre tiene 57 años, ¿qué hago? ¿Arraigo familiar o tarjeta comunitaria? Arraigo familiar a un padre de 57 años no es posible porque tiene que ser mayor de 65. En el régimen comunitario puedes solicitarlo porque no hay límite de edad después de que demuestres que ese padre tiene una dependencia económica tuya, que nadie se puede hacer cargo y que tú tienes la solvencia económica suficiente para respaldar a este padre. Jonathan Rivero, ¿es necesario convivir con mi hijo para yo obtener el arraigo familiar? Lo expliqué al final y sí, si es necesario convivir con tu hijo, aparte de eso, estar empadronado es este requisito y si no, demostrar que este hijo depende económicamente de ti por medio de las medidas paterno-filiales. ¿Vale? Yo creo que este sería todo por hoy. Vuelvo y repito, el video de hoy, arraigo familiar desde los inicios de que el menor nace y se le hace la nacionalidad por simple presunción, es el video del día de hoy. Besos a todos, gracias.